la parte muscular, ¿no es cierto? Músculos de la expresión facial, músculos masticadores. Vamos a hacer un ligero repaso de la parte de los músculos del cuello, ¿ya? Y después continuamos con la parte arterial. Hay ciertos músculos, ¿no es cierto?, que se los va a describir desde una región mucho más superficial, ¿no es cierto? Y vamos adentrándonos, ¿no es cierto?, hasta los músculos que se podría decir están mucho más profundos, ¿no?, en una ubicación más profunda, ya en relación con algunas estructuras. Muy bien, entonces comencemos viendo este músculo, que es el músculo platisma, o también se lo llama, ¿no?, cutáneo del cuello. Es un músculo amplio que tiene su origen en el músculo deltoides y en el pectoral mayor, ¿no? Se insertará principalmente en esta parte inferior, en esta parte del maxilar inferior, donde se entrelazaría, ¿no es cierto? Da algunas fibras que se entrelazan con el massetero, con el depresor del ángulo de la boca y el depresor del labio inferior, ¿ok? La principal función de este platisma sería la de descender, ¿no es cierto?, toda la parte, esta parte inferior de la mandíbula, ¿no?, ayudando también a descender la parte de la comisura labial, ¿ya? Entonces lo borramos para no confundirnos. Otro músculo importante, el esternocleidomastoideo, como ustedes ven, tiene dos vientres en su origen, ¿no es cierto? Uno se va, aquí nos falta, ¿dónde está nuestro amigo esfenoides? Aquí está, oh, perdón, manubrio del, aquí está, ahí se puede ver, ¿no? Manubrio del esternón, ya. Entonces les decía que tiene un vientre que se va a originar, ¿no es cierto?, en esa cara anterior, como lo estamos viendo, del manubrio del esternón, ¿ya? Y el otro vientre se originaría en ese tercio medio de la clavícula. Miren, ahí está la clavícula. Entonces en ese tercio medio se origina, los dos vientres se unen, ¿no es cierto?, y este músculo se insertaría a nivel de lo que es la apófisis mastoides del temporal. En esa, y además daría también algunas fibras, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la línea curva superior occipital, que está más o menos a ese nivel, ¿no?, hablando del occipital, ¿ya? La función principal de este esternocleidomastoideo, ¿no?, de la de flexionar y girar la cabeza, ¿ya? Lo borramos para no confundirnos. Aquí encontramos otro músculo importante llamado trapecio, ahí lo pueden ver, que se originará en esa línea ahí a nivel occipital, ¿no es cierto?, en esa línea curva superior, ese huesecito, en esa protuberancia también occipital, ¿no es cierto?, a nivel del ligamento nucal, ¿no? Existe un ligamento donde también se va a originar este músculo, a nivel también de las apófisis espinosas, como se puede ver, de las cervicales, ¿no es cierto?, y también de las dorsales, ¿ya? Entonces, todas estas, ¿no es cierto?, unidas por un ligamento supraespinoso. ¿Y dónde se insertará? Aquí, miren, se inserta entonces en todo el labio superior de la espina de la escápula, ¿ya? Se inserta en el acromión de la escápula y en el tercio, aquí, en el tercio externo de la clavícula, ¿sí? Una función importante de este músculo, ¿no es cierto?, es la de girar y elevar la escápula, ¿ya? Ahí nos escondemos pronto. Continuamos con músculos, como les había dicho en un inicio, ¿no? Músculos yendo de una parte más superficial, vamos a ir aprofundándonos, ¿no es cierto? Y existen un huesecito, el cual lo vamos a llevar en consideración, el hueso hioides, ¿no es cierto?, para describir músculos que se encuentran tanto por debajo como por encima, ¿ya?
Entonces, los músculos denominados infrayoideos estarían por debajo, ¿no es cierto?, del huesecito yoides, ¿ya? Entonces, comenzamos con este que es el esternocleidoyoideo, o también se lo llama de esternoyoideo. Entonces, tiene un origen, como lo ven en la figura, en el dorso, ¿no es cierto?, del manubrio, del esternón, y también algunas fibras claviculares, ¿ya? Su inserción, ¿dónde estará insertado? Denme un minutito, por favor, voy a conectar esto. ¿Dónde estará insertado? ¿No es cierto? En el cuerpo del hueso yoides, como lo podemos ver. En el cuerpo del hueso yoides. ¿Ya? Ese es el esternoyoideo. Lo borramos. Otro, y en alguna oportunidad me parece que hemos hablado de este, ¿no? Que sería el homoyoideo. El homoyoideo que tiene dos vientres, un vientre anterior, ¿no es cierto? Y un vientre posterior, como lo están viendo, ¿ya? Entonces, este homoyoideo, como les dije, formado por dos vientres y unido por un tendón de homoyoideo, ¿no? Tendón intermedio homoyoideo, ¿ya? Entonces, les decía que tiene su origen en el borde, como lo podemos ver, miren, en el borde superior, se podría decir, de la escápula. Ahí está, ¿no? Y se inserta, bueno, recorre toda esta, ¿no es cierto? Pasa por el tendón, ¿no es cierto? Da el otro vientre, el vientre anterior, y se dirige hacia el hueso yoides, como les estoy mostrando. ¿Ya? Entonces se llegaría a insertar, ¿no es cierto?, este músculo homoyoideo a nivel del cuerpo del hueso del esfenoides. Muy bien. Vamos adentrándonos entonces un poco más y encontramos otros músculos, ¿no es cierto?, como el esternotiroideo, ¿ya?, que se originaría en el dorso también del manubrio de nuestro esternón, ¿cierto?, en esa cara posterior también se puede indicar, ¿no es cierto?, y se insertaría a nivel, déjenme esto colocar, ahí está, déjenme borrar esto para que ustedes perciban mejor. Ahí. Y se insertaría a nivel de lo que es, ¿no es cierto?, el cartílago tiroides, en esa línea oblicua del cartílago tiroides, ¿ya? Entonces, a partir de esa línea, ¿no es cierto?, se origina otro músculo, que es el tiroideo, ¿cierto? Entonces, el primero era el externo tiroideo y este es el tiroideo, ¿ya? Uno se insertará, decíamos, en lo que es el cartílago, ¿no es cierto?, tiroideo, y a partir de esa línea se va a originar el otro, ¿no?, que es el tiroideo. Ese tiroideo entonces se insertará en el asta mayor del hueso yoides. Muy bien. ¿Cuál será la función de estos infrayoideos? Principalmente, ¿no es cierto?, descender el huesecito yoides, este hueso yoides que lo estamos viendo en sentido de la laringe, ¿no? Entonces, son músculos que se los usa, ¿no?, bastante en el proceso de la deglutición, ¿ya? Vamos a continuar. Déjenme borrar estos. Ya, muy bien. Entonces habíamos dicho que en relación, ¿no es cierto?, a nuestro músculo, a nuestro hueso yoides, ¿no es cierto?, vamos a ir describiendo las estructuras musculares. Hemos descrito las estructuras musculares que están por debajo, o sea, serían infrayoideas, y vamos a describir, ¿no?, a las estructuras que están por encima de nuestro hueso yoides. Encontramos entonces el músculo digástrico, que de igual forma tiene dos vientres, ¿no?, su vientre anterior y su vientre posterior, ¿ya? Entonces el digástrico tiene su origen, ese vientre posterior, en la ranura digástrica, ¿no es cierto?, que se encuentra o que está próxima, podríamos decir, ¿no?, de la apófisis mastoides del hueso temporal. Ahí existe una ranurita digástrica, ahí es donde se va, ¿no es cierto?, a originar este músculo, el digástrico, en ese vientre posterior.
Entonces el vientre posterior se dirige hacia abajo, ¿no es cierto? Va a descender, se podría decir, ¿no es cierto? Pasa por este tendón, de igual manera como lo tenía el homoioideo, recuerden, y es ahí donde aparece, ¿no es cierto? O continúa el origen del vientre anterior, como lo estamos viendo. El vientre anterior, entonces, ya lo hemos visto, mandíbula, se va a dirigir a los dos digástricos con sus vientres. Decíamos que se insertan en la parte interna, ¿no es cierto?, en esa fosita digástrica, ¿no? Función importante de estos músculos, de estos digástricos, ayudan a abrir la boca, ¿no? O te jalan el mentón hacia abajo. Muy bien. Déjenme borrar esto para que no nos confundamos. Otro, el estilo yoideo, ¿no? Entonces, ya su nombre nos da una idea, ¿no es cierto?, de dónde se origina este músculo. Entonces, como ven, miren, aquí tiene un origen en relación al lápiz estiloides, ¿no es cierto? Apófisis estiloides, aquí, a los que no recuerdan, ¿no? Entonces, la apófisis estiloides del huesecito temporal, ¿no es cierto? Entonces se originaría en esa apófisis estiloides y se insertaría en el hueso ioides en el ala, en el asta mayor, perdón, en el asta mayor, aquí ven, en el asta mayor, ¿no es cierto? Entonces, cuando este músculo, ¿no es cierto? ¿Cuál será la función de este músculo? Principalmente de llevar el huesecito ioides hacia atrás, principalmente, ¿ya? Déjenme borrar. Encontramos este otro, el miloioideo, ¿no es cierto? El miloioideo que lo hemos repetido en varias oportunidades, es un músculo, ¿no es cierto?, que se va a originar, lo podríamos decir, en esa línea oblicua interna, ¿no es cierto? Recuerden, la línea oblicua interna de la mandíbula, ¿no? Entonces se insertará, déjenme mostrarles, ese rafe tendinoso y en el cuerpo del hueso ioides, ¿no? Todos son originales